Damos la bienvenida al economista Eduardo Valencia, exgerente del Banco Central del Ecuador, miembro del Foro de Economía y Finanzas. Economista Valencia, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el presupuesto presentado por el gobierno del presidente Lenín Moreno y esto que parece ser destino de Ecuador, el de seguir endeudándose. Muchas gracias, muy gentil por su invitación. En realidad, su introducción fue correcta porque la primera cosa que llama la atención es evidente que el país continúa endeudándose en una forma demasiado acelerada y obviamente cuando uno vive de la deuda puede solucionar problemas de corto plazo, puede solucionar problemas que van ocurriendo en el camino. Entonces adquiere deuda, soluciona los problemas, pues mañana hay que pagar la deuda, entonces tenemos que volvernos a endeudar para servir esa deuda antigua y así entramos en una bola de nieve que después arrasa con todo. Esta es una cuestión llamativa porque yo formo parte también de la veeduría de la deuda pública que convocó el Contralor y nosotros allí pudimos establecer las cifras auténticas de cuál es el monto de la deuda. Usted mencionó que según cifras del gobierno, esta llegaría al 55% del PIB. Eso no es así. Si se incluye deuda que los distintos gobiernos, incluido el actual, a veces la incluye, a veces no la incluye, como por ejemplo la deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, como por ejemplo las emisiones de bonos de corto plazo, y así un conjunto de pequeños segmentos de la deuda. En realidad la cifra oficial superó ya hace rato el 70% del Producto Interno Bruto, que es una cantidad exorbitante. Consideremos que Chile anda muy angustiado porque su deuda total respecto al PIB es del 25%, nosotros nos acercamos al 75%, es decir, 3 veces más. Y encima de eso continuamos endeudándose. Acaba usted de mencionar que hay 550 millones de dólares adicionales, pero hasta diciembre, si se van a cumplir las metas propuestas por el gobierno, nos endeudaremos en 4.000 millones de dólares más solamente este año 2018. Y para el 2019, la prórroga presupuestaria establece 8.000 millones de dólares más. Es decir, que en el lapso de los próximos 14 meses, el país se habrá endeudado en 12.000 millones de dólares adicionales. Esto es una cuestión verdaderamente que va en contra de los intereses del Estado. No ha cambiado nada. Los primeros 3 ministros que ha tenido Lenín Moreno han seguido la misma tónica, la misma inercia, endeudamiento del gobierno de Correa, así que aquí realmente no hay ningún cambio. Economista Valencia, muy buenos días. Una de las respuestas que da el equipo económico del gobierno nacional es que la única salida que tiene la situación económica del país ahora es necesariamente acudir a más deuda. ¿Usted considera que esto es así? Es decir, ¿hay otras opciones que no sea el acudir a mayor deuda, ya sea con los organismos multilaterales o a través de las renegociaciones con China, o qué otras opciones existen? Bueno, usted mismo ha mencionado una de las medidas. Por ejemplo, una de las cosas que uno habría pensado es que al inicio del gobierno, si es que el gobierno actual estaba preparado para dirigir la economía del país, debió haber iniciado con una serie de gestiones. La primerita de ellos es una renegociación de la deuda, sobre todo la deuda con China, que es la más grande en forma individual. Han sido 19.000 millones de dólares los que nos hemos endeudado con China. Y que yo sepa, no sé si ustedes tienen algún dato diferente, no se ha iniciado un proceso de negociación con China. En lo contrario, más bien seguimos con las mismas prácticas de hacer preventas petroleras que estaban prohibidas por la ley que la veeduría de deuda objetó y que está condicionada en el informe de la Contraloría. Es decir, aquí ni siquiera la renegociación que se pensaba que se podía hacer. Ya van casi 2 años del gobierno y todavía no se ha iniciado. El viaje del presidente a China no ha dicho sobre qué agenda se va a tratar. Se va a hablar sobre la renegociación de la deuda con China, se va a pedir una investigación sobre los contratos con varias empresas chinas que han causado exceso de costos para el país a tasas elevadísimas, con garantía del petróleo, en donde se sabe que hay una corrupción rampante. Ni siquiera se conoce la agenda del presidente. Entonces, si no hay ni siquiera renegociación, es imposible que el país salga adelante. Pero su pregunta, si me da tiempo, porque no sé cuánto dura el programa,
le voy a decir que habían otras opciones. Como parte del Foro de Economía y Finanzas Públicas, nosotros hemos hecho públicas en la ciudad de Guayaquil hace aproximadamente un mes. Yo hice una sugerencia que en términos muy sencillos consiste en lo siguiente: si es que el Estado reduce su tamaño, reduce su gasto, no hay necesidad de tener tantos ingresos, ni tampoco en financiar con deuda, porque se ha reducido el nivel de gastos que el país tiene que hacer. Pero para que eso suceda hay que reducir los gastos corrientes. Los que más afectan al presupuesto del Estado y a la economía nacional son la reducción de gastos corrientes, sobre los cuales en la reforma presupuestaria actual no hay ningún avance. Lo contrario, se aumentan más de 1.700 millones de dólares los gastos corrientes, es decir, seguimos con la misma inercia anterior. Se puede concluir. Que se hubiera podido reducir, yo sugerí que se reduzca un volumen de burócratas que en un monto de 38,000 burócratas ganan más de $5,000 mensuales, $60,000 al año cada uno. Sin más de $5,000 mensuales es el sueldo del presidente de la República. Hace pocos días el presidente de la República se supo por la prensa que tenía dos sueldos, uno como ex vicepresidente de carácter vitalicio, y el actual sueldo del presidente adicional es de $5,300 mensuales. Es decir, hay un grupo de 38,000 ciudadanos metidos por Correa con fines políticos que ganan lo mismo o más que el presidente de la República. Hay empresas públicas en los canales de televisión, en las compañías aéreas, que ganaban más que el presidente. Entonces, mi análisis fue, si se redujese ese monto, que lamentablemente implica un gasto estatal de $2,240 millones al año. $2,240 millones es una cantidad exorbitante. Si se redujese eso, habría cómo reducir también impuestos y concretamente el IVA en al menos 2 puntos porcentuales. Si es que la salida de estos señores implicaría una reducción de la demanda agregada, la reducción del IVA, de los impuestos a la gente, provocaría un aumento de la demanda agregada compensatorio para que la economía siga marchando, con la ventaja de que toda la población que se beneficia con la reducción del impuesto consume a todas las empresas productivas del país y se reactiva la economía, vuelve a crecer. La única manera de poder salir adelante es que la economía vuelva a crecer, para que la bicicleta, si se pedalea, se estabilice. Solamente cuando crece la producción las economías se estabilizan concretamente. Pero lo que estamos haciendo es ir siguiendo la misma política de Correa: elevado gasto corriente, elevados déficits fiscales, montos adicionales de deuda que van complicando el panorama. En este momento ya pagamos solo de intereses al año $3,200 millones, y con las amortizaciones de capital superamos ya los $10,000 millones al año. Es 10,000 millones de burocracia, 10,000 millones de deuda. El país está en una vorágine de gasto que no le para a nadie. Economista Valencia, si me escucha. El presidente y el ministro de Economía, por desvirtuar esta situación, no tiene ningún fundamento. Economista Valencia, cabe concluir de lo que usted nos señala que se sigue posponiendo un necesario ajuste a la economía ecuatoriana, particularmente a las finanzas fiscales. Se sigue en ese mismo tren de gastos que no se compadece con la situación económica del país. Evidentemente, ustedes mismos al hacerme las preguntas prácticamente me han dado ayudando a contestar. Yo celebro porque son preguntas muy inteligentes y les agradezco y les felicito, porque en realidad lo que creo yo que está pasando, y es hora ya de empezar a decir, yo realmente creo que detrás de toda la estrategia del gobierno actual, llevada a cabo por el ministro Martínez y otros funcionarios, de anunciadas que vienen capitales, que vienen inversiones al país, que va a haber una cantidad enorme. Se habla de $25,000 millones, 10,000 de los nacionales, 15,000 de inversión extranjera. Todo eso son fuegos artificiales. Todo esto del presupuesto que realmente distorsiona lo que debería ser. Para mí, detrás de todo esto está ya prácticamente una decisión tomada. Vamos al Fondo Monetario Internacional. Nos están llevando a que en un momento determinado la crisis
financiera de las finanzas públicas del país sea tan aguda que no nos quede más remedio que hacer como lo hizo la Argentina hace poco. No podemos ya controlar, no podemos conseguir más créditos, no ingresan los capitales, no se bajan los gastos, la economía de las personas está mal. Entonces no queda más remedio, señores del Fondo Monetario, vengan y ayúdennos. Pero en mi opinión, y si es que actualmente se hubiese pensado en una verdadera estrategia para convocar al Fondo Monetario a que ayude, debió haberse hecho primero con un programa económico de fondo que arregle en esencia lo que el país necesita alrededor de las ideas que el Foro de Economía y Finanzas Públicas, al cual yo pertenezco, alrededor de las ideas que he elaborado, se prepare para enfrentar al fondo. Aquí vamos a ir sin ninguna preparación y los costos para el país van a ser mucho más grandes de los que realmente uno hubiera podido pensar. Economista Valencia, ¿cuál es la opinión que tiene usted sobre otra de las posibilidades que se encuentra analizando y barajando el gobierno nacional, que es la eliminación de los subsidios o su focalización? Inició ya con la gasolina súper, con el diésel, vemos que los resultados no eran tampoco los esperados. ¿Debería avanzar en esta propuesta, en esta posibilidad del gobierno nacional, o cuáles serían los efectos en la coyuntura económica y política que vive el país? Partiendo del hecho que acabo de mencionarlo, de que en mi opinión se debió haber empezado por reducir el IVA y reducir el tamaño del Estado, he dicho la medida, el colmo de concreta, un país no puede tener 38,000 funcionarios públicos que ganen igual o más que el presidente. No tenemos 38,000 instituciones que justifiquen el gasto de grandes gerentes con conocimiento y experiencia para que ganen más de $5,000 mensuales. Partiendo del hecho de lo que he mencionado, en este caso no habría habido necesidad de eliminar los subsidios, porque el financiamiento habría venido por la reducción del IVA que hace que las empresas privadas sean las que produzcan. Pero claro, como no se ha hecho nada de esto, como no hay reducción del tamaño del Estado, se quiere mantener un gasto exorbitante, un aparato estatal elevadísimo, seguimos concentrados en que el sector público sea el motor de la economía, el sector privado no tiene inversiones, no participa, prácticamente no ha avanzado nada. Entonces, bajo el supuesto de que el gobierno pretende que sea el Estado el que siga manejando las cosas y el temor político, aquí hasta marzo no habrá ninguna decisión porque vienen elecciones y por tanto se mantiene ese elevadísimo gasto. El problema del país es el excesivo gasto público. Entonces, las soluciones que quedan son financiar ese excesivo gasto. Todas las soluciones están dirigidas hacia allá. Y realmente, mientras eso suceda, el país no tiene salida. Es que tenemos que darnos cuenta de eso. Ya van a ser 2 años en donde la economía no ha sido arreglada, la economía no ha sido ajustada, y evidentemente la ciudadanía ya lo percibe, la ciudadanía está indignada. En todas las encuestas se supone ya que se ha perdido credibilidad por parte del gobierno. El ministro de Economía no lidera un programa coherente económico de reactivación de la economía. Y mientras eso no suceda, estamos yendo al garete. Yo lamento decirlo de esa manera. Hace 2 meses yo, igual que los ecuatorianos, tenía esperanza. Yo, igual que todos los demás ecuatorianos, creíamos que el presidente en efecto estaba preocupado por sacar adelante la economía. Con un nuevo nombramiento de Martínez parecía que iba a haber un cambio. Algo ha habido de forma muy tímida, muy gradual, pero en esencia ni eso, ni el ataque contra la corrupción es efectivo. Estamos mirando absortos lo que sucede, no se recupera un centavo de las pérdidas enormes por corrupción. Es decir, lamentablemente el gobierno no supo cómo conducir la economía en los 2 primeros años, no sabe cómo conducir la economía en el próximo año, y evidentemente se está dejando, como el propio plan de prosperidad así lo determinaba, que a partir del año 2021 empezará la reactivación de la economía. Yo nunca he visto que un presidente diga: señores, yo ofrezco que la economía se va a reactivar cuando venga un próximo presidente en 2021. Economista Valencia, con las políticas actuales del gobierno, ¿hasta cuándo será sostenible la situación del país antes que caigamos en situaciones como Grecia, Argentina o Venezuela? Yo realmente creo que se perdió la gran oportunidad. Yo lamento decirlo, no era mi talante hace 3-4 meses. Yo pretendí ayudar, pretendí también contribuir con los demás, generando un ambiente positivo
de esperanza, sugiriendo cosas concretas. No es que criticamos por criticar, hemos sugerido cosas concretas, pero realmente, después de ver el presupuesto general del Estado en esta ocasión, después de ver que viene un periodo eleccionario, de que el gobierno está dedicado más a su imagen política antes que a resolver los problemas de la economía del país o los de la corrupción, yo ya perdí la esperanza. Yo lamento decirlo, pero realmente creo que se perdió una gran oportunidad. Estamos abocados, no soy el único que lo ha dicho, he estado atento a lo que dicen otros colegas, varios de ellos dicen estamos ya en el camino de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, otros han dicho sigue la fiesta, y yo ni siquiera utilizo esas expresiones que son muy comunes en el país, porque dan a entender que en efecto aquí no se ha avanzado nada. Lo triste de esta cuestión es que al haberse perdido ya la oportunidad en los 2 primeros años, si es que el gobierno todavía tiene la idea de dejar enrumbada la economía, no le queda más remedio que acudir al Fondo Monetario Internacional. Ha sido lamentable, no hemos podido hacer un programa económico propio, autónomo, bajo nuestras propias directrices, bajo nuestros propios objetivos, y claro, nos hemos declarado incapaces. Siempre que pasan estas cosas, el país se declara loco, se declara incapaz, entonces tienen que venir cambios monetarios, tenemos que adoptar monedas extranjeras, y en esta ocasión estamos ya abocados a ir al Fondo Monetario Internacional, que al ver que la situación es extremadamente crítica, va a llegar al país, nos va a poner un programa de disciplina que no lo pudimos hacer nosotros libremente, y en el momento que ya nos obliguen a ir a un programa de disciplina, ahí el país va a lamentar, el gobierno va a lamentar de no haber tenido las agallas para hacer sus deberes en el momento oportuno y cuando el país los quería. Gracias por habernos atendido. Han escuchado al economista Eduardo Valencia, exgerente del Banco Central del Ecuador, miembro del Foro de Economía y Finanzas y también de una comisión ciudadana que supervigila el estado de situación de la deuda ecuatoriana.